La ciencia y la magia son, en teoría, enemigos naturales. La ciencia exige pruebas, medidas, repetición. La magia exige fe, misterio y caos. Pero en el México de finales del siglo XX hubo un hombre que intentó lo imposible: construir un puente entre ambos mundos. Un hombre que conectó cables a los cerebros de los chamanes para medir a Dios. Un hombre que creía que la realidad que vemos no es más que un holograma construido por nuestra mente. Este hombre no era un gurú de la New Age vendiendo cristales. Era el Dr. Jacobo Grinberg Silberbaum, profesor de la UNAM, director de laboratorios de neurofisiología, autor de más de 50 libros. Una mente privilegiada que caminaba por el filo de la navaja entre el genio académico y la herejía científica. El 12 de diciembre de 1994, en el punto álgido de su carrera, cuando estaba a punto de demostrar al mundo que la telepatía era real, Jacobo Grinberg simplemente dejó de existir. No hubo accidente de coche, no hubo cuerpo, no hubo nota de suicidio. Su desaparición se ha convertido en el mayor misterio de la historia moderna de México. Un rompecabezas que involucra a brujas legendarias, celos pasionales, agencias de inteligencia estadounidenses y teorías que desafían la física. ¿Fue asesinado por saber demasiado? ¿Fue secuestrado para usar su mente como arma? ¿O acaso, como creen sus seguidores más fieles, Jacobo logró hackear la realidad y trascender a otro plano? Bienvenidos a Archivos Fríos. Hoy intentaremos decodificar la ecuación Grinberg. Para entender su desaparición, primero debemos entender su obsesión. Jacobo Grinberg nació en Ciudad de México en 1946. Desde niño una pregunta le atormentaba: ¿cómo se crea la realidad? Cuando tenía 12 años, su madre murió de un tumor cerebral. Ese trauma marcó su destino. Jacobo decidió que dedicaría su vida a estudiar el cerebro humano, esa máquina biológica capaz de sentir dolor, amor y tal vez capaz de modificar la materia. Estudió psicología en la UNAM y luego Psychophysiology en el Brain Research Institute de Nueva York. Era brillante, podría haber tenido una carrera cómoda y prestigiosa siguiendo las reglas, pero Jacobo era un explorador, y los exploradores no se quedan en el puerto. A su regreso a México, fundó el INPEC, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Su laboratorio en la UNAM se convirtió en una leyenda. Imaginad el lugar: una sala llena de jaulas de Faraday, cámaras aisladas de electromagnetismo, ordenadores primitivos, procesando datos a toda velocidad y estudiantes fascinados conectando electrodos a personas que meditaban. Jacobo buscaba una respuesta a una pregunta radical: si yo cierro los ojos e imagino una manzana roja, ¿dónde está esa manzana? No está en las neuronas son solo células. ¿Dónde reside la imagen? Fue así como desarrolló su gran obra, la teoría sintérgica. Es un concepto complejo pero fascinante. Grinberg postulaba que el espacio no está vacío. Decía que el espacio es una matriz de información, una red energética a la que llamó látiz. Según él, nuestro cerebro no crea la realidad, sino que la decodifica. Somos como radios captando una señal. Si logramos sintonizar nuestro cerebro a una frecuencia más alta, podemos interactuar con esa látiz, podemos modificarla, podemos hacer magia. Esta teoría sonaba a locura para la comunidad científica ortodoxa. Lo llamaron charlatán, lo llamaron místico, pero Jacobo no hablaba por hablar. Él quería pruebas y, para encontrarlas, hizo algo que ningún científico serio se había atrevido a hacer. Salió del laboratorio y se fue a las montañas, a las selvas y a los barrios pobres de México. Se fue a buscar a los chamanes de México. Creía que estos curanderos que operaban sin anestesia y curaban con las manos no eran estafadores, sino neurohackers, personas que sin saber física cuántica habían aprendido a manipular la látiz. Y en esa búsqueda Jacobo se encontró con una mujer que cambiaría su vida y tal vez sellaría su muerte. Una mujer llamada Bárbara Guerrero, pero el mundo la conocía por un solo nombre: Pachita. Para un científico formado en la rigidez académica de Nueva York, entrar en la Casa de las Brujas en la colonia Roma de Ciudad de México debió ser como atravesar un portal dimensional. Jacobo Grinberg no llegó allí como un creyente, llegó como el escéptico definitivo. Su intención inicial era desenmascarar el fraude, aplicar el método científico para desmontar lo que él consideraba superstición popular. Pero lo que encontró en aquel cuarto oscuro, iluminado apenas por velas y oliendo a copal y sangre, desafió todas las leyes de la física que había estudiado. Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, era una mujer anciana, de origen humilde, que apenas sabía leer y escribir. Sin embargo, afirmaba estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, a quien llamaba cariñosamente el hermanito. Según ella, cuando entraba en trance dejaba de ser Bárbara y se convertía en un instrumento capaz de realizar cirugías psíquicas imposibles.
Jacobo solicitó permiso para observar. Se colocó a su lado esperando ver el truco de manos, la bolsa de sangre de pollo escondida, el juego de espejos. Pero no vio trucos, vio terror y milagros. Pachita operaba con un viejo cuchillo de monte oxidado. No usaba anestesia, no usaba desinfectantes, no tenía máquinas de soporte vital. Sus pacientes, gente desesperada que había sido desahuciada por la medicina tradicional, se tumbaban en un catre sucio. Lo que Greenberg describió en sus libros posteriores es estremecedor. Relató cómo vio a Pachita abrir el pecho de un paciente con el cuchillo sucio, sin que la persona gritara de dolor. Vio cómo introducía sus manos en la cavidad torácica. Y lo más impactante, vio cómo materializaba órganos. Jacobo describió ver un pulmón enfermo siendo extraído y ante sus propios ojos ver cómo aparecía materia biológica nueva, un pulmón sano formándose en las manos de la curandera a partir de la nada, del aire, del vacío. Al terminar, Pachita pasaba la mano por la herida abierta y la piel se cerraba instantáneamente, dejando apenas una cicatriz roja, sin necesidad de puntos de sutura. Cualquier otro científico habría salido corriendo, gritando fraude o locura, pero Jacobo era diferente. Jacobo se quedó durante meses. No se limitó a mirar, metió las manos, tocó la sangre, analizó los tejidos extraídos, llevó muestras a su laboratorio de la UNAM. Intentó encontrar el fraude con la desesperación de quien necesita que el mundo vuelva a tener sentido lógico, pero no encontró el fraude. Para Jacobo, Pachita no estaba haciendo magia, estaba haciendo física cuántica avanzada de manera intuitiva. Fue aquí donde su teoría sintérgica cobró forma definitiva. Jacobo llegó a la conclusión de que Pachita tenía un cerebro capaz de interactuar con la látiz, esa matriz de información que forma la realidad, a un nivel de alta coherencia. Ella no estaba creando un órgano de la nada en el sentido bíblico. Estaba manipulando la información del espacio-tiempo para densificarla hasta convertirla en materia. Era un hacker de la realidad. Si esto era cierto, las implicaciones eran aterradoras y revolucionarias. Significaba que la realidad no es fija. Significaba que la mente humana tiene un potencial ilimitado para modificar el mundo físico. Jacobo escribió una serie de libros titulados Los chamanes de México. En ellos detallaba estas operaciones con rigor científico. No escribía como un místico, sino como un notario de lo imposible. Pero al publicar esto, Jacobo cruzó una línea peligrosa. La comunidad científica ortodoxa, sus colegas de la UNAM, empezaron a mirarlo con recelo. Lo llamaban el científico de los brujos. Decían que había perdido la razón. Le retiraron fondos, le cerraron puertas. Sin embargo, sus escritos no solo fueron leídos por académicos escépticos, fueron leídos por personas que buscaban exactamente lo que Jacobo describía, el control de la mente sobre la materia. En plena Guerra Fría y en los años posteriores, tanto la CIA en Estados Unidos como la KGB en la Unión Soviética tenían programas secretos dedicados a la investigación de fenómenos psíquicos. El proyecto Stargate de la CIA buscaba la visión remota y la telepatía con fines de espionaje. De repente, en México aparecía un científico respetado, con credenciales universitarias, diciendo: «Esto es real, yo lo he visto y tengo una teoría de cómo funciona». Jacobo Greenberg dejó de ser un investigador local para convertirse en un activo de interés global. Empezó a recibir invitaciones para conferencias en Estados Unidos. Empezó a colaborar con laboratorios extranjeros. Su ambición creció. Ya no le bastaba con observar a Pachita. Quería replicar sus habilidades en condiciones controladas de laboratorio. Quería enseñar a la gente común a ver sin usar los ojos, a comunicarse sin hablar. Estaba construyendo un mapa de la conciencia humana. Y como suele ocurrir con los mapas que llevan a tesoros incalculables, había gente muy poderosa interesada en robárselo, o en asegurarse de que nadie más pudiera leerlo. A principios de los 90, Jacobo creía estar en la cúspide de su carrera. Sentía que estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad. Pero no se daba cuenta de que al mirar tan profundamente en el abismo de lo desconocido, el abismo ya le estaba devolviendo la mirada. Y el abismo tenía forma de mujer, de celos y de secretos de Estado. El año 1994 fue un año maldito para México. Fue el año en que el país parecía desmoronarse. El levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el asesinato del secretario general del PRI, la crisis económica inminente conocida como el error de diciembre. El caos reinaba en las calles y en las instituciones, y es precisamente en medio del ruido ensordecedor de una nación en crisis donde es más fácil hacer desaparecer a una persona sin que nadie lo note. El 12 de diciembre de 1994 debía ser un día de celebración para la familia Greenberg. Era el cumpleaños número 48 de Jacobo. Jacobo era un hombre de rituales, muy apegado a su familia, especialmente a su hija Estusha. Nunca faltaba a una reunión familiar.
y menos a su propio cumpleaños. Se había organizado una fiesta para celebrarlo. Los invitados llegaron, la comida estaba lista, los regalos esperaban, pero el homenajeado nunca llegó. Las horas pasaron y la preocupación inicial se transformó en desconcierto. Jacobo no contestaba al teléfono. No había aviso de retraso, simplemente silencio. Cuando la familia, alarmada, logró contactar con su casa, quien contestó no fue Jacobo, sino su esposa, Teresa Mendoza. Y aquí comienza la danza de mentiras y contradicciones que convertiría una ausencia en un misterio criminal. Teresa Mendoza no era una mujer común. Era la tercera esposa de Jacobo. Habían tenido una relación volátil, intensa y, según muchos amigos cercanos, tóxica. Nadie sabía mucho sobre el pasado de Teresa. Apareció en la vida de Jacobo de repente, interesada en sus estudios chamánicos, y pronto se instaló en su casa y en su vida. Cuando la familia preguntó dónde estaba Jacobo, Teresa respondió con una calma que heló la sangre de los presentes. Jacobo se ha ido. Necesitaba estar solo. Se fue a un retiro inesperado a Campeche. La explicación sonaba plausible para un místico, pero imposible para el Jacobo académico. Jacobo tenía responsabilidades. Tenía alumnos de doctorado en la UNAM esperando instrucciones. Tenía conferencias programadas. Tenía experimentos en curso que requerían supervisión diaria. Jacobo Greenberg jamás habría abandonado su laboratorio sin dejar notas, sin delegar tareas, sin avisar. Era un científico apasionado, sí, pero también era un profesional obsesivo. Irse a meditar a la selva sin avisar el día de su cumpleaños no encajaba con su perfil psicológico. Los días se convirtieron en semanas. La familia Greenberg insistía. Llamaban a Teresa. ¿Ha llamado Jacobo? ¿Sabemos cuándo vuelve? Las respuestas de Teresa empezaron a cambiar. La historia mutaba. Primero fue Campeche. Luego dijo que quizás había ido a Nepal. Después sugirió que estaba en Estados Unidos colaborando con una universidad. A los alumnos de la UNAM les dijo que el doctor se había tomado un año sabático de emergencia. A los amigos les dijo que estaba estresado y harto de todos. Teresa estaba construyendo un muro de contención, aislando a Jacobo del mundo, ganando tiempo. Pero había detalles físicos que desmontaban sus palabras. Jacobo no se había llevado su coche, no se había llevado su ropa, no se había llevado sus libros ni sus notas de investigación, que eran su tesoro más preciado. Y lo más alarmante, los registros bancarios posteriores mostrarían que no hubo movimientos de dinero. ¿Cómo viaja alguien a Nepal o a Estados Unidos sin tocar su cuenta bancaria? La familia, especialmente su hija, Estusha y sus hermanos empezaron a sospechar lo peor. Sentían que Teresa ocultaba algo oscuro. Su comportamiento era errático, a veces agresiva, a veces evasiva. Empezó a vender o regalar pertenencias de Jacobo con una prisa sospechosa, como si supiera que él no iba a volver para reclamarlas. Se deshizo de muebles, de ropa, incluso intentó traspasar el coche. La tensión llegó al límite en mayo de 1995. Habían pasado 5 meses. 5 meses de excusas. La familia decidió que ya bastaba de esperar. Decidieron acudir a la policía y denunciar formalmente la desaparición, saltándose la barrera que Teresa había impuesto. Pero cuando la policía fue a buscar a Teresa Mendoza para interrogarla como la principal testigo y sospechosa, se encontraron con una casa vacía. Teresa Mendoza también había desaparecido. Se esfumó. Se la tragó la tierra de la misma manera que a su marido. Su huida confirmó todas las sospechas. Ella sabía la verdad. Ella era la llave. Pero ahora, la llave se había perdido. La policía entró en la casa de Jacobo. Lo que encontraron fue desolador. El ordenador de Jacobo había desaparecido. Sus archivos más recientes, sus discos duros con los datos de sus últimos experimentos sobre la látiz y la telepatía, no estaban. Alguien había hecho una limpieza quirúrgica de su trabajo intelectual. Fue entonces cuando el caso pasó de ser una desaparición voluntaria a una investigación criminal de alto nivel. Se asignó el caso a un hombre legendario en la policía mexicana, el comandante Clemente Padilla, un investigador de la vieja escuela, duro, incorruptible y tenaz. Padilla comenzó a investigar a Teresa Mendoza, quién era realmente esta mujer, y lo que descubrió en los archivos migratorios y antecedentes no cuadraba con la imagen de una simple ama de casa interesada en el chamanismo. Teresa tenía huecos en su biografía, tenía conexiones extrañas. Padilla empezó a sospechar que Teresa no era una esposa celosa que mató a su marido en un arrebato. Empezó a sospechar que Teresa era una minder, una vigilante, un agente infiltrado cuya misión era estar cerca de Jacobo, controlar su trabajo y, cuando llegó la orden, ejecutar la extracción o la eliminación. La desaparición de Jacobo Greenberg dejaba de ser un misterio local para convertirse en un thriller de espionaje internacional.
y el comandante Padilla estaba a punto de meterse en la boca del lobo, descubriendo hilos que conectaban la UNAM con Langley, Virginia y con los laboratorios, secretos más oscuros de la Guerra Fría. Mayo de 1995. Habían pasado 5 meses desde que Jacobo Greenberg se esfumó. 5 meses de ventaja para cualquier criminal. En el mundo de la investigación policial, el tiempo es el enemigo. Las huellas se borran, la memoria de los testigos se difumina y las pruebas físicas desaparecen. Cuando la familia Greenberg logró finalmente formalizar la denuncia y saltarse las barreras que Teresa Mendoza había levantado, el caso aterrizó en el escritorio de un hombre que no creía en fantasmas, sino en hechos: el comandante Clemente Padilla. Padilla era un policía de raza, un investigador de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que había visto lo peor de la humanidad. No era un hombre dado a la especulación mística. Para él, si alguien desaparecía, alguien era responsable. Padilla tomó el expediente con escepticismo. Un científico que habla con chamanes, seguro que se fugó con un amante o le debía dinero a alguien, debió pensar. Pero en cuanto empezó a rascar la superficie, el comandante Padilla se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies estaba hueco. Lo primero que hizo fue investigar la zona cero, la casa de Jacobo. Como ya sabemos, Teresa Mendoza había huido, pero dejó rastros de su prisa. Padilla descubrió que faltaban cosas muy específicas. No faltaban joyas, ni obras de arte de valor, ni dinero en efectivo que pudiera haber en la casa. Lo que faltaba era información. Faltaban los ordenadores, faltaban las libretas de campo, faltaban los disquetes donde Jacobo guardaba los datos de su laboratorio de comunicación biogravitacional. Padilla, con su instinto afilado, anotó su primera gran conclusión. Esto no es un robo común, esto es una extracción de inteligencia. El siguiente paso fue investigar a la esposa fugitiva. ¿Quién era Teresa Mendoza? Padilla intentó rastrear su pasado. Buscó su acta de nacimiento, sus registros escolares, su historial laboral previo a conocer a Jacobo, y se encontró con un vacío perturbador. Teresa Mendoza parecía haber aparecido de la nada pocos años antes. Sus antecedentes eran borrosos. Sus historias sobre su familia eran contradictorias. Sin embargo, Padilla encontró un hilo del que tirar. Descubrió que Teresa tenía vínculos fuertes con Estados Unidos. Tenía familia allí, o al menos personas a las que llamaba con frecuencia. Al interrogar al círculo cercano de Jacobo, los amigos describieron una dinámica extraña. Teresa no actuaba como una esposa enamorada, sino como una celadora. Decían que ella insistía en acompañarlo a todas sus conferencias, que se sentaba en la primera fila, no para aplaudir, sino para observar quién se le acercaba, que intentaba alejarlo de su hija Estusha, que provocaba peleas constantes para desestabilizarlo emocionalmente justo antes de eventos importantes. Padilla empezó a perfilar a Teresa no como una viuda negra, sino como una agente durmiente, alguien colocado estratégicamente para monitorear y, llegado el momento, actuar. Pero la investigación de Padilla dio un salto cualitativo cuando revisó los movimientos de Jacobo antes de desaparecer. Jacobo viajaba mucho, pero había un destino recurrente: Estados Unidos, concretamente la Universidad de Colorado en Boulder, y más concretamente, viajes para reunirse con científicos que trabajaban en los límites de la física y la conciencia. Padilla descubrió que Jacobo no era un loco solitario. Estaba en contacto con físicos teóricos, con exastronautas, con gente vinculada a programas de investigación avanzada. Su trabajo sobre la teoría sintérgica y la capacidad de la mente para afectar la materia había llamado la atención de personas muy serias al otro lado de la frontera. El comandante Padilla logró, mediante un trabajo policial exhaustivo, encontrar una pista física de Teresa después de la desaparición. Rastreó movimientos migratorios. Hubo un registro de entrada de Teresa Mendoza en Estados Unidos días después de la desaparición de Jacobo. ¿Y Jacobo? Padilla encontró testigos. Testigos que afirmaron haber visto a Jacobo en el aeropuerto o cerca de él, acompañado por 2 personas de aspecto oficial, caucásicos que no parecían amigos. Testigos que sugerían que Jacobo no se fue, sino que se lo llevaron. Padilla estaba armando un rompecabezas explosivo. Tenía el móvil, el conocimiento científico de Jacobo. Tenía al sospechoso interno, Teresa Mendoza, posiblemente vinculada a inteligencia extranjera. Tenía la ruta de Moise Teze, Escape, un vuelo hacia Estados Unidos. El comandante estaba eufórico. Sentía que estaba a punto de resolver el caso del siglo. Le dijo a la familia Greenberg: ya casi los tengo, sé dónde están, voy a traerlo de vuelta. Padilla preparó un viaje a Estados Unidos. Iba a colaborar con las autoridades locales o a investigar por su cuenta en Colorado si hacía falta. Y entonces sucedió lo que suele suceder en las películas de conspiración, pero esta vez en la vida real. El muro,
Justo cuando Padilla estaba más cerca, recibió una orden de arriba, no de su jefe directo, sino de muy arriba en la estructura de poder mexicana. La orden fue simple y devastadora. Déjalo, no sigas investigando por ahí. Padilla, un hombre íntegro, intentó resistirse, intentó seguir, pero el sistema tiene formas de aplastar a los rebeldes. El comandante Clemente Padilla fue destituido del caso. No solo eso, fue forzado a jubilarse o despedido. Las versiones varían, pero el resultado es el mismo. El investigador estrella, el único que había logrado conectar los puntos, fue silenciado y apartado. Y con la salida de Padilla, la investigación oficial murió. El expediente de Jacobo Greenberg se archivó en una caja de cartón, perdida en los sótanos de la burocracia mexicana. Nadie volvió a buscar a Teresa en Estados Unidos. Nadie volvió a preguntar qué pasó en la Universidad de Colorado. El mensaje era claro: no toquéis este tema. La destitución de Padilla fue la confirmación definitiva para la familia y para los seguidores de Jacobo. Si hubiera sido un simple crimen pasional, si Teresa lo hubiera matado en un ataque de celos y enterrado en el jardín, la policía habría estado encantada de resolverlo y colgarse la medalla. Pero cuando el Estado frena una investigación policial exitosa, es porque la verdad es incómoda para el Estado. Padilla había tocado un cable de alta tensión, la injerencia de una potencia extranjera en suelo mexicano y el secuestro de un cerebro nacional. Para Minimalist, entender por qué una superpotencia mundial estaría interesada en secuestrar a un profesor universitario de la UNAM, debemos despojarnos de nuestro escepticismo moderno y mirar el mundo con los ojos de la Guerra Fría. En los años 70, 80 y principios de los 90, la carrera armamentística no era solo nuclear, era mental. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban obsesionados con la guerra psíquica. Documentos desclasificados décadas más tarde han confirmado lo que entonces parecía una fantasía paranoica. La CIA gastó millones de dólares de los contribuyentes en programas como el Proyecto Stargate. ¿El objetivo? Encontrar, reclutar y entrenar a personas con capacidades mentales excepcionales. Buscaban visión remota, la capacidad de ver instalaciones enemigas a miles de kilómetros de distancia solo con la mente. Buscaban telepatía, buscaban la capacidad de influir en la salud de líderes mundiales a distancia. No era ciencia ficción. Había laboratorios en Stanford y en Fort Meade dedicados exclusivamente a esto. Y en medio de esta búsqueda global de activos psíquicos, aparece Jacobo Greenberg. Jacobo no era un psíquico, era algo mucho más valioso para una agencia de inteligencia. Era el hombre que estaba escribiendo el manual de instrucciones. Mientras la CIA trabajaba por ensayo y error, Greenberg había desarrollado la teoría sintérgica. Él afirmaba entender la física detrás del fenómeno. Él afirmaba que la telepatía no era magia, sino una interacción física con la estructura del espacio, la látiz, que podía ser medida, replicada y potencialmente enseñada. Imaginad el valor estratégico de esto. Si Greenberg tenía razón, si podía enseñar a un soldado o a un espía a manipular la látiz, esa nación tendría el arma definitiva. Un arma indetectable. Sabemos que Jacobo viajó frecuentemente a Estados Unidos en los meses previos a su desaparición. Sabemos que colaboró con la Universidad de Colorado en Boulder. Sabemos que mantenía correspondencia con científicos que tenían vínculos directos con el estamento militar estadounidense. Pero la prueba más inquietante apareció años después de su desaparición. Gracias a la Ley de Libertad de Información, FOIA, de Estados Unidos, investigadores independientes lograron acceder a documentos de la CIA previamente censurados. Y allí, en esos papeles oficiales, apareció el nombre de Jacobo Greenberg. La Agencia Central de Inteligencia sabía quién era. Seguían su trabajo, traducían sus artículos. Greenberg estaba en su radar. Esto refuerza la teoría de la extracción. Esta teoría sugiere que Jacobo Greenberg no fue asesinado el 12 de diciembre de 1994. Sugiere que fue extraído. En el argot del espionaje, una extracción puede ser voluntaria o forzosa. ¿Le hicieron una oferta que no pudo rechazar? Ven con nosotros, tendrás recursos ilimitados, laboratorios de vanguardia, pero dejarás de existir para el mundo. ¿O fue un secuestro puro y duro al negarse a cooperar? Aquí es donde la figura de Teresa Mendoza cobra su dimensión más siniestra. Si aceptamos la hipótesis de que Teresa era una minder, una vigilante, plantada por la inteligencia estadounidense, todo el comportamiento errático cobra sentido. Su misión habría sido aislarlo de su familia, algo que logró, controlar su información, algo que logró, y finalmente entregarlo. Los testigos que vieron a Jacobo en el aeropuerto siendo escoltado por hombres caucásicos encajan en este escenario. La huida de Teresa a Estados Unidos,
Días después, sin ser detenida en la frontera, encaja en este escenario. Y el hecho de que el comandante Padilla fuera fulminantemente despedido en cuanto apuntó hacia el norte es la pieza final que cierra el círculo. Hay un detalle aún más perturbador. Compañeros de Jacobo en la UNAM relataron que semanas antes de desaparecer, Jacobo estaba agitado. Decía que se sentía vigilado, que sentía que algo grande iba a pasar. En una ocasión comentó que unos hombres de traje habían ido a visitarle a su laboratorio y le habían hecho preguntas extrañas sobre si su tecnología podía usarse para dañar a distancia. Jacobo, un humanista convencido, se habría negado horrorizado. ¿Fue esa negativa su sentencia? La pista americana nos lleva a un escenario desolador. Nos lleva a imaginar a Jacobo Greenberg, no muerto en una zanja, sino vivo, prisionero en un laboratorio subterráneo en Nuevo México o Colorado, obligado a trabajar en programas oscuros, rodeado de máquinas, intentando contactar telepáticamente con su hija Stusha, lanzando mensajes a la Lattice que nadie escuchaba. Un genio atrapado en la botella del complejo militar industrial, borrado de la historia oficial para convertirse en un secreto de Estado. Esta teoría explica la falta de cuerpo, explica la falta de rastro bancario, si está vivo bajo custodia no necesita dinero, y explica el silencio sepulcral de los gobiernos de México y Estados Unidos durante 30 años. Nadie quiere admitir que secuestraron a un civil. Nadie quiere admitir que la guerra psíquica tuvo víctimas colaterales. Pero hay una tercera posibilidad, una que no requiere pasaportes ni aviones, una teoría que sostienen sus seguidores más místicos y que paradójicamente era la meta final de la propia teoría de Jacobo. ¿Y si nadie se lo llevó? ¿Y si Jacobo Greenberg simplemente se fue, pero no a otro país, sino a otro lugar? Hemos analizado el crimen pasional, hemos analizado la conspiración internacional, pero ignorar la tercera teoría sería ignorar la esencia misma de Jacobo Greenberg, porque Jacobo no era solo un hombre de ciencia, era un hombre que buscaba a Dios a través de las neuronas. Existe una creencia sostenida por sus seguidores más cercanos, por sus alumnos y por aquellos que estudiaron a fondo la teoría sintérgica, que dice que Jacobo no fue víctima de nadie. Dicen que Jacobo fue víctima de su propio éxito. La teoría es la siguiente. Greenberg postulaba que la realidad es una construcción, que vivimos en una especie de holograma creado por la interacción entre nuestro campo neuronal y la Lattice, esa matriz energética del universo. Él creía que si una persona lograba elevar su nivel de conciencia lo suficiente, si lograba una coherencia neuronal perfecta, podría dejar de ser un observador pasivo y convertirse en uno con la Lattice. En términos místicos, esto se llama iluminación, nirvana o ascensión. En términos de la física de Greenberg, se llama sintergia máxima. Es posible que Jacobo Greenberg, a través de años de meditación, experimentación extrema y contacto con chamanes de alto poder, lograra cruzar el umbral. ¿Es posible que el 12 de diciembre de 1994, Jacobo simplemente despertara del sueño de la materia? Sus defensores señalan que en los meses previos a su desaparición, Jacobo estaba diferente, más etéreo, más desconectado de las preocupaciones mundanas. Decía sentirse a punto de comprenderlo todo. Si esta teoría fuera cierta, Jacobo no murió. Jacobo trascendió. Su cuerpo físico dejó de ser necesario porque su conciencia se fundió con el todo. Simplemente dejó de estar aquí para estar en todas partes. Es una teoría hermosa, una teoría que da consuelo. Nos gusta pensar que el genio ganó la partida final, que escapó de la prisión de la carne y de las garras de la CIA para convertirse en energía pura. Pero la realidad, tristemente, suele ser más fría y sólida. La hija de Jacobo, Stusha Greenberg, ha vivido 30 años con el peso de la ausencia. Para ella, su padre no es un holograma ni un archivo clasificado. Es el hombre que le enseñó a mirar las estrellas, el hombre que le prometió estar en su cumpleaños y no llegó. Ella y el resto de la familia se inclinan por la explicación más terrenal. Jacobo fue víctima de un crimen humano, demasiado humano, ya fuera por la traición de una esposa o por la codicia de un gobierno. Hoy, el legado de Jacobo Greenberg es más fuerte que nunca. Durante décadas sus libros fueron difíciles de encontrar, casi prohibidos. Su nombre se susurraba en círculos esotéricos como un secreto, pero en la era de Internet, Greenberg ha resucitado. Nuevas generaciones de científicos y buscadores están redescubriendo su trabajo. La neurociencia moderna está empezando a validar algunas de sus intuiciones sobre la conciencia y la realidad. Lo que en 1994 sonaba a brujería, hoy empieza a sonar a física cuántica avanzada. El laboratorio de la UNAM donde trabajaba fue desmantelado, sus equipos vendidos o tirados a la basura. Pero las ideas son a prueba de balas. No se pueden secuestrar, no se pueden ocultar en una caja de la CIA.
La teoría sintérgica sigue viva en cada persona que se pregunta si hay algo más allá de lo que ve en sus ojos. Jacobo Greenberg buscaba la conexión total. Buscaba demostrar que todos somos uno. Quizás en su desaparición logró su objetivo final. Al convertirse en un misterio irresoluble, nos obligó a todos a mirar, a investigar, a pensar. Nos obligó a conectar con su mente. Hoy, 30 años después, Jacobo Greenberg está en todas partes. En los libros, en los documentales, en las conversaciones de madrugada. El científico desapareció, pero la leyenda es indestructible. En Archivos Fríos no tenemos la respuesta final. No tenemos el cuerpo ni los documentos clasificados, pero tenemos la certeza de que el conocimiento es peligroso. Y la historia de Jacobo Greenberg es la prueba definitiva de que a veces acercarse demasiado a la luz te hace desaparecer en ella. Soy tu nombre. Y esto ha sido el expediente del Dr. Greenberg. La verdad está ahí fuera, o tal vez está aquí dentro en tu propia mente. Suscríbete para seguir explorando los límites de la realidad. Hasta la próxima investigación.